El rollo de canela de la clase B. Capítulo 30. Island. Final. Las dos chicas se miraron mientras se quedaban solas tras la huida de Wolfram con David Shield, atrapadas contra una pared porque una gran protuberancia metálica les había sido lanzada. Su principal atacante, Izuku, estaba en el suelo, inconsciente. ¿Qué iban a hacer? Bueno, ambos sabían que no iban a rendirse ahora. No cuando estaban tan cerca de lograr lo que se proponían. Principalmente salvar al padre de Melissa y darle una paliza a los villanos. Toma, espetó Riiko, déjame intentar algo. Cerró los ojos un momento y se concentró. El metal que los sujetaba a la pared brilló con un suave resplandor rosado. Era pesado, pero había levantado un dragón durante sus prácticas, y este pequeño trozo de metal no era nada comparado con eso. En apenas unos segundos, Melissa y Riiko se encontraron libres y, relativamente, ilesas. Izuku había logrado absorber la peor parte del ataque del villano antes de que éste se llevara al padre de Melissa. Por suerte para ellas, ahora estaba fuera de combate. Eso las dejaba con un problema. ¿Qué hacer ahora? Debería poder desactivar el sistema de seguridad desde aquí. Melissa se acercó rápidamente a una consola cercana mientras Riiko atendía a Izuku, notando que ninguno de los daños en su cuerpo era grave. Como mucho, tendría un par de moretones. Qué peculiar, cuánto te hace resistente tu don. Murmuró antes de darse cuenta y reprenderse rápidamente, apoyándolo en la pared. Descansa un momento, por favor. Riiko llegó rápidamente al lado de Melissa. El monitor de la computadora alternaba entre docenas de pantallas diferentes mientras Melissa escribía con una expresión de feroz concentración en su rostro. ¿Qué necesitas de mí? Preguntó Riiko. El escudo tecleó rápidamente. Si logras evitar que se vayan, probablemente estén tomando un helicóptero. Respondió sin mirar, claramente concentrada en su tarea. Solo reténlos ahí hasta que pueda conseguirte ayuda. ¿Alguna ayuda? Preguntó Riiko. Melissa la miró con una expresión de determinación en sus ojos azules. Sí, ahora vete. Dios, ¿cuántas escaleras más hay? Mucho, y si te oigo quejarte una vez más, Kaminari, que me ayudes, te meteré mis fichas hasta el fondo de tu SHHH. Los dos, Hiro y Kaminari, dejaron de discutir cuando Yaomomo los silenció. Lo juro, son como un matrimonio de ancianos. Los dos chillaron, pero Yaomomo los silenció de nuevo. Un momento, por favor. Oían ruidos extraños, ruidos de ira. ¿Alguien estaba discutiendo con alguien más, pero ambas voces sonaban igual? Se contradecían constantemente. Al llegar a un pequeño rincón cerca del último piso de la torre Island, el grupo reunido vio a un hombre con uniforme negro y gris discutiendo sin nadie. El hombre se gritaba a sí mismo, expresando una opinión positiva sobre algo solo para luego retractarse de esa opinión y gritarse a sí mismo el doble de fuerte que antes. ¿Está bien? Kaminari lo señaló. Parece loco. Habló un poco alto cuando el hombre se giró hacia ellos. ¿Quiénes son ustedes? Gritó antes de detenerse. Oigan, son esos chicos de la UA. Los estúpidos que lucharon contra villanos, por alguna razón no murieron, perdieron contra un tipo mucho más genial de esa otra clase estúpida, y luego, bueno, no pasó nada después de eso. Sí, lo somos. Yaoyorozu apartó a Kaminari antes de que volviera a hablar, un poco preocupado por la cordura de quien estuviera frente a ellos. ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Su voz tenía un deje de sospecha. No soy nadie importante. Respondió el hombre, pero tras un momento de pausa, se dieron cuenta de que no iba a contradecirse. Supongo que puedes llamarme 2 veces. Me llamo Jin. El ahora llamado Jin, o Duice. No estaba seguro, y entonces se estremeció como una hoja al viento. ¿Están aquí para arrestarme? No he hecho nada malo. Soy un ciudadano que cumple con la ley. No, no lo soy. Todoroki empujó a Ida con un brazo. Creo que esto es lo que la gente llama nueces, pero no estoy seguro. ¿Sabes? Estoy orgulloso de ti, hombre. Kaminari sonrió. Gracias. Capturaron a mi amigo. Gritó Duice de repente, atrayendo la atención de todos, y una vez más no se contradijo. ¿Tu amiga? Preguntó Hiro antes de mirar a Yaomomo y luego a Duice. ¿Esta chica es bajita y rubia? Sí, exactamente. Golpeó 2 veces a Hiro y la agarró del hombro. La encontraron. ¿La secuestraron? Está bien. Guau, tío. Kaminari se acercó y apartó a Duice. Manos en paz, y está bien, solo un par de pisos más abajo.
Ruiz aparentemente se desinfló de alivio. Oh, eso es bueno. El hombre se quedó quieto antes de saltar hacia las escaleras. Ya voy, Toga. La sala se quedó en silencio por un momento. ¿Qué tipo tan raro?, murmuró Todoroki. Bueno, en fin, vámonos, la cima no está muy lejos y quizá necesiten ayuda. El resto del grupo parpadeó ante la indiferencia de Todoroki hacia un hombre tan extraño, pero aún así lo siguieron. Todoroki tenía razón. No tenían mucho tiempo y sus amigos quizá necesitaran ayuda. Todoroki tiene razón. Yaomomo miró al pequeño grupo. Ida, ve con Todoroki adelante. Serán los más rápidos de la general. Llegaremos en cuanto podamos. Entendido. Todoroki asintió y generó una ola de hielo para patinar. Ida parpadeó, pues nunca había visto a Todoroki tomarse algo tan bueno. Iba a decirlo en serio, pero no funcionó. Con seriedad, supuso que bastaría. Cuídense, los tres, estaremos más adelante. Ida arrancó a carrerilla y sus motores rugieron antes de salir corriendo por el pasillo y subir unas escaleras. Yaomomo suspiró, realmente esperando que solo estuviera siendo extremadamente precavida por nada. Reiko no era de las que decían palabrotas. De hecho, su elección de vocabulario y dialecto se debía en parte a que era divertido y creativo, lo que le daba pie a formas más interesantes de expresar su enojo en lugar de maldecir. Pero, madre mía. Ibara se enfadaría muchísimo con ella. Estaba furiosa. Vamos. Tenía los dientes tan apretados que casi se le quebraban. Wolfram y David fueron subidos a un helicóptero, tal como Melissa había predicho, y Reiko necesitaba toda su fuerza para mantener la cosa en su lugar. Las aspas seguían girando mientras su tira y afloja acercaba el vehículo a la torre. La puerta lateral se abrió y el rostro de Wolfram se llenó de fastidio mientras la miraba fijamente. Malditas niñas, siempre se interponen en mi camino. Wolfram levantó un brazo y un trozo de metal se elevó de la torre antes de dispararse hacia Reiko. Soltó una pequeña palabrota mientras intentaba controlar tanto el metal como el helicóptero, pero al sentir que el vehículo se alejaba por un instante, redobló sus esfuerzos y concentró sus esfuerzos en él. Bueno, supongo que veré el cielo que Vara siempre describe, me pareció surrealista. ¿Y el frío? No tan rápido. Una columna de hielo interceptó el metal, protegiendo a Reiko y permitiéndole remolcar el helicóptero de vuelta a la torre. ¿Estás bien, Yanagi? Supongo que si la definición convencional es tirarse por la ventana, entonces sí, estoy bien. Reiko chasqueó la lengua y bajó los brazos, disminuyendo un poco la altitud del helicóptero. Ojalá pudiera derribar este maldito helicóptero. El hielo que los protegía se estaba agrietando y Todoroki necesitaba toda su concentración para mantenerlo en su lugar. Estoy generando todo lo que puedo, pero apenas lo retiene. Gritó antes de arrodillarse mientras la escarcha le cubría la parte superior del cuerpo. Ida, ¿dónde demonios estás? Basta de juegos, niños. Wolfram golpeó con ambas manos y, en respuesta, más pilares de metal cayeron sobre el hielo protector de Todoroki, rompiéndolo y dirigiéndose directamente hacia el dúo. Están muertos. Recipro, en un instante, Ida apareció, agarró y arrastró a Todoroki y Reiko fuera de peligro. Explosión. El metal se estrelló contra el suelo y levantó una gran nube de polvo, que hizo volar al grupo de tres y los hizo toser con dificultad al aterrizar. Todoroki suspiró. ¿Por qué tardaste tanto? Ida se cepilló el costado, cuando llegué a la sala de computadoras donde estaban Shield y Midoriya, el látigo negro de Midoriya estaba saliendo. Traté de acercarme a él para despertarlo, pero el don reaccionó y me golpeó. El grupo se levantó al disiparse la nube de polvo, lo que les permitió ver fácilmente el helicóptero, que subía cada vez más alto, pues no podían hacer nada. Estábamos tan cerca, maldijo Ida. No puede escapar, alguien tiene que detenerlo. Todoroki bajó la vista hacia sus manos mientras el fuego se encendía en su lado izquierdo para acabar con su congelación anterior. Pero eso es demasiado alto incluso para mi mejor glaciar, y aún no puedo apuntar tan bien con mi fuego. Y está fuera de mi alcance. Reiko entrecerró los ojos al observar el vehículo. Tan cerca de la meta, y todos lo habían estropeado. Pero no está fuera de mi alcance, joven Yanagi. El grupo se estremeció y miró hacia atrás, viendo la imponente figura del héroe número 1 de Japón y símbolo mundial de la paz, All Might. ¿Todo está bien ahora, estudiantes? ¿Por qué preguntan? La sonrisa de All Might se extendió antes de desaparecer en un instante, apareciendo justo encima del helicóptero y cerrando el puño. Porque estoy aquí. Con un puñetazo liberado, dispersando el viento justo encima y delante del helicóptero, la altitud del vehículo descendió y Wolfram pareció lívido.
El vehículo aterrizó al mismo tiempo que All Might. ¿Finalmente decidiste dejar de correr, villano? El profesional flexionó sus músculos como una amenaza adicional. No tanto. Wolfram suspiró, David se escondió justo detrás de él. El maletín que tenía en las manos estaba abierto y vacío. Cuando tienes un bicho que te molesta constantemente y te estorba, lo aplastas. En las manos de Wolfram había un dispositivo que parecía que se podía adornar en la cabeza, y ahí fue exactamente donde el villano lo colocó, haciendo que su cuerpo creciera y su piel se tornara de un rojo pálido en un estallido de poder. Eso es precisamente lo que voy a hacer contigo, All Might. Aplastarte como el bicho que eres. Jaja. Hace tiempo que no oía esa frase. Muere. Wolfram levantó los brazos en el aire, David gritó cuando la torre comenzó a desmoronarse y fue levantado por los aires por montones de chatarra. Eso es lo que oigo todo el tiempo. All Might se lanzó al cielo, pero pilares de metal, mucho más grandes que antes, se estrellaron contra él y lo alejaron de Wolfram. Este metal no retrasará tu muerte, Villay, Un pilar se estrelló contra el costado de All Might antes de que otro chocara con su hombro, otro con su espalda, otro con sus piernas y otro con sus brazos, una y otra vez. ¿Qué? Su don no parecía tan fuerte antes. ¿Será por el dispositivo que se puso en la cabeza? De alguna manera lo está fortaleciendo. El cuerpo de All Might se bloqueó antes de flexionarse, destrozando el metal a su alrededor. Buen intento, pero no será tan fácil, maldito malhechor. Necesitaba salvar a David y vencer a Wolfram, pero no tenía mucho tiempo. Siempre fue una batalla contra su límite de tiempo. Maldita sea. Oh, sé que no será tan fácil. Wolfram levantó un brazo y All Might esperó. Pero ningún rayo siguió la orden de Wolfram. Eso fue hasta que el suelo bajo All Might se estremeció y cayó bajo él. Desde todos los ángulos, los pilares que formaban la estructura de la torre comenzaron a envolver a All Might. En represalia, lanzó puñetazos y patadas, pero solo vio el gris opaco del acero que le impedía ver. Debes estar bromeando. Bajó las rodillas y se impulsó hacia arriba, elevándose hacia el cielo y saliendo disparado de la trampa, solo para ver un gran bulto de acero incrustado en su costado herido. ¡Mierda! Gritó el profesional mientras tosía sangre y caía al suelo con un golpe sordo. Le dolía el cuerpo y sentía que One for All se debilitaba con el paso de los segundos. Su mano plantada no podía ayudarlo a levantarse, no podía levantarse. ¿Por qué le dolía todo? ¿Por qué no se levantaba? Toma esto, All Might. Gritó Wolfram y envió toda la chatarra, acero y otros metales que pudo al símbolo de la paz. Todo estaba borroso. ¿Qué? Su cabeza se golpeaba fuertemente contra su sien. Hombres. Las cosas parecían tan lejanas, pero también tan cercanas. 9. El aire inundó sus pulmones y sus ojos se abrieron de golpe. Izuku esperaba encontrarse en la torre más grande de Island, preparándose para recuperar al padre de Melissa, quien por alguna razón colaboraba con villanos para robar su propia tecnología. Sin embargo, no fue allí donde se encontró. En cambio, encontró el color negro ocupando la mayor parte de su visión, hermosas estrellas cegadoras que parecían estar a años luz de distancia. Y un hombre calvo de aspecto muy feliz frente a él. Sabía que lo tenías, chico. Daigoro sonrió y le dio una palmada en el hombro a Izuku. El látigo negro es bastante perverso, ¿verdad? Sin embargo, al ver que Izuku no parecía divertido, la sonrisa se borró del rostro de Daigoro. Bueno, estás en un buen lío, lo sé. Izuku no respondió, porque no podía. Le faltaba boca. Y sí, ese manipulador de metales parece bastante fuerte, pero tienes a One for All y a Látigo Negro para ayudarte. Daigoro rodeó a Izuku con un brazo. Tienes todo el poder necesario para enfrentarte a este imbécil, y tienes un corazón de león para seguir adelante incluso al límite. Látigo Negro está a tu disposición ahora, solo asegúrate de no dejarte dominar por tus emociones, ¿de acuerdo? Daigoro sonrió al último sucesor de su don compartido. Vencer a miedo es la verdadera definición de coraje, chico. Demuéstrame que tienes ese valor. Izuku no pudo responder, pero sintió que no lo necesitaba. Sus ojos se iluminaron de una manera que le mostró una sonrisa y gratitud hacia Daigoro. Antes de darse cuenta, despertó. Los ojos de Reiko se abrieron de par en par cuando una columna de metal se desplomó sobre el héroe número 1, quien yacía boca abajo en el suelo, luchando por levantarse. No tuvo más remedio que levantar los brazos. El metal adquirió un brillo rosado al frenar. Apártalo. Se ordenó a sí misma. Su entrenamiento con Ryukyu le había ayudado a llevar su don a nuevas alturas, pero aún así, es demasiado.
Nunca había intentado nada que se acercara al peso de todo ese metal. El peso del héroe dragón no se acercaba. Y aún así, su mentor solo dejó que la gravedad la afectara. Este peso la empujaba activamente mientras el don de Wolfram era potenciado por el amplificador de Kirk que David Shield había creado. Le temblaban los brazos. Nunca había soportado semejante peso. Era demasiado para ella. Sus piernas y brazos comenzaron a doblarse, como si estuviera sosteniendo el peso del pilar gigante con sus propios brazos, como si fuera Atlas sosteniendo el mundo. Temblaba como un cachorro y el dolor comenzó a brotarle de la cabeza. Vamos. Su voz sonaba tensa y el dolor de cabeza crecía cada vez más. La sangre manaba a raudales de su nariz como un chaparrón mientras intentaba repeler al gigante de acero. ¡Ay! El resplandor rosado alrededor del pilar se disipó y Reiko cayó hacia atrás. Yanagi. Todoroki corrió y la atrapó mientras el pilar descendía sobre el héroe número 1, Olmig. Antes de que pudiera terminar, una raya verde pasó justo frente a su rostro, ascendiendo por los aires y contraatacando la masa de metal. Un grito rotundo de aplastar. Resonó por el cielo nocturno mientras el ataque de Wolfram se desmoronaba ante el de Izuku. Ida miró con asombro cómo Izuku aterrizaba, con Olmig a su lado. Ida. Se giró y vio a todos los demás, incluida Melissa, cubiertos de tierra y mugre, con sus vestidos y trajes destrozados sin remedio. ¿Yanagi está bien? Yaomomo se agachó, la miró y la sujetó. ¿Y qué hay de Midoriya? Llegó corriendo antes que nosotros. ¿Dónde está mi papá? Preguntó Melissa, desesperada al no verlo por ningún lado. Ida solo pudo levantar un dedo tembloroso y señaló al chico que ahora brillaba como una estrella, justo al lado de su símbolo de la paz. Midoriya está ahí arriba, el villano aún tiene al padre de Shield capturado. Midoriya va a enfrentarse a ese tipo. Kaminari no podía creerlo. Todoroki, por una vez, sonrió. Claro que sí. El resto de los estudiantes de 1A observaban con asombro cómo su profesor y sus compañeros se miraban entre sí, con una expresión divertida. Oye, Olmig. Izuku se irguió al máximo y aumentó el porcentaje de su don hasta que le dolió hasta los huesos. ¿Te importa si te ayudo con esto? Su mirada se clavó en la de Wolfram. Tengo una cuenta pendiente con este tipo. Jajaja, eso es mucho coraje, joven Midoriya. Olmig miró a su estudiante. ¿Pero estás seguro de esto? Más fusiones de acero y chatarra se doblaban y fusionaban antes de caer sobre ellos. Nunca he estado más preparado, señor Olmig. Izuku apretó el puño. La sonrisa del profesional se ensanchó aún más. Entonces, vamos. 2 estrellas, 2 sets de One for All, estallaron en ese momento, brillando con más fuerza que nunca, y comenzaron a contraatacar con todas sus fuerzas. Tengo razón, joven Midoriya, pero ten cuidado. Gritó Olmig. Cubriré la izquierda, y no te preocupes, si me lastimo más, Recovery Gale y Reiko se la jugarán, bromeó Izuku antes de saltar y esquivar los pilares. Gracias al Full Gauntlet podía utilizar mayores porcentajes de One for All, sin romperse y arriesgarse a romper el guantelete, lo que le permitía destrozar todos los rayos de Wolfram. El villano los atacó una y otra vez, pero Deku y Olmig esquivaron y se abrieron paso entre los pilares mientras destruían muchos más, demasiado rápido para que nadie más pudiera verlos. Izuku era simplemente un rayo borroso, mientras que Olmig simplemente era invisible. Los estudiantes miraron con asombro, un trozo de metal particularmente grande vino hacia ellos, pero una estrella verde interceptó el ataque y lo hizo añicos. Izuku. Gritó Reiko a pesar del cansancio mientras la torre empezaba a derrumbarse. Derríbenlo. Los estudiantes se escondieron tras los escombros, sabiendo que no podían hacer nada, pero sus voces resonaron por el aire, animando a Izuku y a Olmig. Wolfram maldijo. Maldito seas. Quítate de mi camino. Los fragmentos de la torre se reunieron alrededor de Wolfram, protegiéndolo como un caparazón. O te obligaré. La torre se recompuso y el montículo más grande estaba hacia los estudiantes. Joven Midoriya, retrocede. De ninguna manera. Yo voy contigo. Los dos volaron juntos, ambos retirando un brazo mientras la gigantesca bestia de metal se abalanzaba sobre ellos. Doble. Empezó Olmig. Detroit. Continuó Izuku mientras se aplicaba el 90% de One for All en el brazo, sabiendo que el guantelete de Melissa lo salvaría de la destrucción. Wolfram concentró toda su fuerza en su poder y don, sintiendo la tensión de ambos en su cuerpo y mente. Te voy a matar. Aplastar. Chocaron contra el pilar, deteniendo su impulso y comenzaron a empujarlo hacia atrás.
Wolfram maldijo e intentó derribar a los héroes con su don, pero descubrió que ambos lo dominaban fácilmente. ¿Qué demonios eres? Sus músculos se abultaron y su ropa se rasgó mientras aplicaba toda su fuerza mental y física al ataque. Somos. Izuku apretó los dientes y aumentó aún más su poder. Héroes. La sonrisa de All Might aparentemente brilló. El pilar explotó y los dos continuaron volando aún más alto en el aire. No importa lo cansados que estemos, siempre debemos seguir adelante. Wolfram se apresuró a reunir todo lo que pudo como escudo apresurado entre él y los héroes. Siempre seguiremos adelante. Ir más allá de nuestros límites. El látigo negro surgió del brazo de Izuku y se envolvió alrededor de su muñeca, ya cubierta, dándole más protección a su golpe. Para que todos tengan un mejor mañana. Por eso iremos más allá. Los estudiantes observaron cómo las dos estrellas se fusionaban en una sola y alcanzaban el bloqueo infernal que rodeaba a Wolfram. Atravesaron el escudo y gritaron con todo su corazón. Plus Ultra. Wolfram intentó mejorar su cuerpo con la peculiaridad adicional que le había sido otorgada, pero los dos héroes presionaron aún más en su defensa. Látigo negro y uno para todos, con el poder adicional que podía desplegar gracias al guantelete completo de Melissa, permitieron a Izuku aplicar más poder a sus ataques que nunca. Más del que había usado durante el examen de ingreso y la prueba de aprehensión. Este, es mi más fuerte. All Might se apartó y sonrió mientras su alumno continuaba, sabiendo que, pasara lo que pasara en el futuro, tenía un excelente sucesor para él. Smash. Izuku apretó el puño, aún sintiendo el familiar peso del guantelete completo al caer al suelo. Látigo negro. El don se enroscó en su interior y salió disparado para atrapar a David y Wolfram. Dejó escapar un suspiro de alivio al aterrizar. Izuku. Se puso de pie arrastrando los pies antes de tener que prepararse mientras Reiko lo abrazaba. Por suerte, no se cayeron, pero le dolía el cuerpo. Reiko se apartó y lo examinó. ¿Está todo bien? ¿Te lastimaste otra vez? ¿Cómo está tu brazo? ¿Cómo te fue con látigo negro? ¿Te lastimó? Sus risas la hicieron callar. Tal vez has estado pasando demasiado tiempo conmigo, ahora eres tú el que está divagando sin parar. Yanagi, no deberías moverte tanto ahora mismo, la reprendió Yaomomo. Tu cuerpo todavía sufre por el uso excesivo de tu don. Izuku abrió mucho los ojos y agarró suavemente a Reiko por los brazos. ¿Usaste demasiado tu don? Recorrió su cuerpo y encontró pequeños restos de sangre seca bajo su nariz. ¿Estás bien? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Cuánta sangre te salió por la nariz? ¿Salió sangre de algún otro lugar? Izuku, estoy bien, dijo Reiko, sonriendo ante su preocupación. Pero deberíamos proteger a ese villano con algo más seguro. Miró hacia atrás para ver sus látigos negros, todavía sujetando a Wolfram y David en su lugar, parpadeando levemente. Ve bien, mi control aún no es el mejor, y mantener a dos de ellos fuera es un poco agotador. Melissa estaba preocupada por su padre, quien aún se aferraba a la consciencia, así que Izuku dejó que el látigo negro se retrajera a su brazo mientras mantenía activo el que rodeaba a Wolfram. ¿Qué vamos a hacer con él? Tranquilo, joven Midoriya. All Might sonrió, cargó al villano y se lo echó al hombro. Llevaré a este malhechor a las autoridades. All Might lo miró antes de quitarle el amplificador de don de la cabeza. Pero será mejor que nos deshagamos de esto. Con un simple apretón de puño, el dispositivo fue destruido. Será mejor que nos vayamos ahora. Ah. Hir se agarró la cabeza mientras se oían gritos apagados por el comunicador que Yaoyorozu había creado. Mierda, que alguien baje a ayudar a Uraraka. Esa chica despertó, era una villana. ¿Qué chica? Preguntó Izuku mientras un rayo volvía a brillar alrededor de su cuerpo. Bajaré ahora mismo. Todoroki e Ida se miraron fijamente. ¿Cómo la llamó ese tipo? Creo que se refería a la niña como Toga, respondió Ida. Izuku se estremeció. ¿Qué hace Himiko Toga aquí? Su voz sonó hueca al preguntar, pero no esperó una respuesta, sino que se dirigió a toda velocidad hacia la escalera para poder regresar a la torre. Ida. Conmigo. El más joven de la familia Ida activó rápidamente sus motores, siguiendo a Izuku tan rápido como pudo. A All Might no le quedaba tiempo, sus amigos corrían peligro. ¿Por qué estaba Himiko Toga en la isla I? Y al parecer ahora tenía un cómplice. Eso no tiene sentido. Por todo lo que me dijo Eraserhead, actúa en solitario. Que la emparejen de repente con otra persona iría en contra de su forma de actuar. Midoriya, ¿qué pasa? Ida apenas la alcanzó mientras bajaba rápidamente las escaleras, pasaba la sala de seguridad y entraba en la torre. ¿Hay algo peligroso con esta chica?
Al pasar por otra puerta, Izuku miró a su amigo. Himiko Toga es una acosadora y asesina en serie buscada. Lleva más de un año evadiendo a la policía y a su héroe. Iida se quedó atónito y casi tropezó. ¿Qué? Y la dejamos sola con nuestros amigos. Lo sé. Izuku chasqueó la lengua y empujó el One for All al 20% de su cuerpo. Voy adelante. Nos vemos allí. De un solo salto, se adelantó a Iida. Las paredes parecían difuminarse, y con el sistema de seguridad destruido, todas las luces se apagaron, dejando solo la luz del casco completo de Izuku iluminando la zona. Saltar de pared en pared dejaba a Izuku desconfiado. Solo podía oír los latidos de su corazón en los oídos. Por favor, Monoma, ponte bien. Inundó su cuerpo con aún más de sudor, sin importarle la tensión que empezaba a sentir. Por favor. Monoma. Un destello plateado en un pasillo abierto alertó a Izuku de la presencia de un asesino. Himiko Toga estaba de pie junto a Monoma con un cuchillo, mientras Uraraka ya sangraba en la pared del pasillo. Izuku atravesó el pasillo, levantó un puño y lo envió directo a la cabeza de Toga. Él hizo contacto. Lo que no esperaba era que su cabeza explotara en una masa gris. ¿Qué? Se estrelló contra el suelo y dio una voltereta antes de enderezarse. ¿Qué fue eso? Monoma maldijo. Maldita sea. Creí que la chica 1, y yo moriríamos aquí. Su mano se desvió hacia su costado, donde se veía un gran corte. Parece que tuvimos suerte. Monoma rió entre dientes antes de que sus ojos se posaran en la nuca. ¡No! Izuku corrió y lo atrapó antes de que su cabeza se estrellara contra el suelo. Echó un vistazo rápido a Uraraka y vio que tenía heridas similares en la pierna y el brazo. Látigo negro, ayúdame. El don obedeció su orden, pero no sin consecuencias. Izuku sintió la tensión. Su frustración e ira crecientes por el daño que sus amigos habían sufrido casi le quitaban el control. Pero lo contuvo. Tenía que hacerlo, o se desangrarían y morirían. Midoriya. El sonido de los motores de ira llegó a sus oídos y el chico se detuvo junto a él. ¿Qué les pasó? Gritó al ver a Monoma y Uraraka cubiertos de lo que supuso que era su propia sangre. Himiko Toga atacó. Izuku notó fácilmente la ira en el rostro de Iida, similar a la que sintió durante el ataque de la mancha, pero un poco más contenida. Dile a Yaoyorozu que nos encontremos a mitad de camino por tu comunicador. Subo con ellos. Entiendo. Los días siguientes transcurrieron como un borrón. Monoma y Uraraka habían sido ingresados en uno de los hospitales de la isla mientras las autoridades recogían a Wolfram y examinaban la torre en busca de cualquier otra cosa que pudiera haber sido robada por Wolfram o Himiko Toga y su cómplice Duice. David Shield también había sido arrestado por su participación en el ataque. Si bien todos sabían que era justo, se sentían mal porque su nueva amiga Melissa se lo había tomado muy mal. Izuku intentó sonreír al entrar en la habitación de Monoma y Uraraka. Ambos llevaban vendajes gruesos alrededor de las heridas. Hola, chicos. Se apartó de la puerta para dejar pasar al resto del uno, a Reiko. ¿Cómo están? Monoma refunfuñó mientras Uraraka sonreía. Podría ser peor. Yaoyorozu suspiró y se sentó a su lado. Estás demasiado alegre para alguien que fue atacado por un villano. Sí, hablando de eso, Iida se sentó en un rincón de la habitación. Las autoridades creen haber descubierto lo que los villanos se llevaron mientras Midoriya y Olmig se ocupaban de Wolfram. Monoma se sentó un poco más arriba en su cama. Al parecer, algunos archivos fueron copiados a una memoria USB poco antes de que los villanos escaparan. La voz monótona de Todoroki resonó por toda la habitación. Uraraka hizo una mueca. ¿Qué eran los archivos? Un silencio invadió la sala, y fue Reiko quien lo rompió. Planos del amplificador de Don que diseñó David Shield. Sus palabras inquietaron a todos. Toga sin duda formaba parte de un grupo de villanos, uno al que también pertenecía Duice, y si tenían la capacidad de crear un amplificador de Don, bueno, mejor no pensemos en eso por ahora. Izuku intentó sonreír. Después de que ustedes dos reciban el visto bueno hoy, todos nos iremos de la isla. Intentarán reforzar la seguridad, así que están echando a todos los que no sean científicos de vuelta al continente. Es una pena. Yaoyorozu frunció el ceño. La isla es realmente maravillosa. Sí, me estoy perdiendo todo el dinero que me daría ser camarero, se lamentó Kaminari, aunque eso le valió un codazo de Hir. Reiko le dio un codazo a Izuku. ¿Te gustaría ir a ver a Shield una última vez antes de nuestra partida? Izuku le envió una sonrisa cansada. Me gustaría. ¿Quieres venir conmigo? Por supuesto. Dicho esto, los dos se despidieron de sus amigos y se dirigieron al taller de Melissa.
La isla I estaba tranquila ahora. Muy distinta a lo que había sido hacía un par de días. Era triste ver cómo un lugar antaño próspero se convertía en silencio, y la experiencia era aún peor. Al menos, eso pensaba Izuku. Después de todo, su oportunidad se había arruinado. No podía invitar a Reiko a salir ahora, ¿verdad? Su dedo apenas rozó su mano. Intercambiaron una pregunta silenciosa. ¿Puedo tomar tu mano? Izuku tomó el de ella en el suyo. Siempre. Con las manos entrelazadas, continuaron el resto de su viaje al taller de Melissa en un silencio reconfortante. Al llegar, se sorprendieron al ver que estaba desolado. Todos los trofeos y diseños de equipo de apoyo de Melissa fueron arrancados de la pared y empaquetados en cajas que llenaban la habitación. Algunas estaban cerradas, otras abiertas y parecía que aún cabían más cosas. En medio de la habitación, Melissa se movía torpemente de un lado a otro, cerrando algunas cajas antes de meter todo lo que podía en otras. ¿Escudo?, preguntó Izuku, pero era como si la chica mayor no los hubiera notado en absoluto. Reiko suspiró y levantó una mano. Melissa se detuvo en seco con un brillo rosado rodeando su ropa, una señal reveladora de la peculiaridad de Reiko. Gritó Melissa antes de mirar hacia la puerta. Oh. Midoriya, Yanagi, me alegro de verlos a los dos. El resplandor desapareció y Melissa aterrizó cómodamente sobre sus pies. ¿Qué los trae por aquí? Queríamos despedirnos. Izuku le sonrió con tristeza. Nos vamos más tarde hoy, y no creemos que la isla I acepte visitas pronto. Melissa frunció el ceño un poco antes de que una pequeña sonrisa se deslizara en su rostro. Excepto que esto no es un adiós. Izuku y Reiko se miraron antes de volver a mirar a Melissa. ¿Qué? La estadounidense rió entre dientes antes de sacar un pequeño disco. Ese es el disco que nos dieron cuando nos aceptaron en la UA. Sí. Melissa guardó el dispositivo en el bolsillo. Mi padre conocía personalmente a Nezu, pues había completado un curso con Powerloader durante un tiempo en Japón cuando era más joven. Pedí un traslado para poder estudiar en el continente Y. Su mirada se desvió hacia la forma compacta del guantelete completo en la muñeca de Izuku. Vi cómo luchaste contra Wolfram y sé que mi equipo te ayudó. Pero quiero hacer más, sus ojos se clavaron en ellos. Quiero convertirme en la técnica de apoyo personal de su chico. Melissa habló con firme determinación. Los dos estudiantes estaban sorprendidos, pero contentos. No me importaría que alguien tan hábil como tú supervisara cualquier cosa que pudiera ayudarme en mi camino hacia la heroicidad. Reiko sonrió levemente. Aunque, su mirada se desvió hacia Izuku. Ya tiene un técnico, aunque quizás podrían colaborar. Izuku se frotó la nuca. Sería bueno tener cosas que no exploten la primera vez que las pruebe, como las de Atsume. Melissa pareció sorprendida, pero no insistió. Bueno, hablaré con Atsume y veremos si podemos colaborar. Sonrió antes de volver a mirar sus cajas. En fin, mejor se van, tengo que empacar el resto de mis cosas. Con eso, se despidieron con la promesa de ver a Melissa más tarde en la UA y se dirigieron a su habitación de hotel con sonrisas en sus rostros. Apenas habían terminado de empacar sus pertenencias cuando Toshinori entró, les entregó los boletos para el avión de regreso antes de dirigirse a su habitación para recoger sus cosas. Izuku acababa de cerrar su equipaje cuando Reiko se sentó torpemente en la cama. ¿Estás bien, Reiko? No respondió, sino que optó por colocar una almohada sobre ella hasta que el brillo desapareció y le cayó sobre la cara. ¿Te preocupa algo? La almohada cayó a un lado y Reiko se sentó. Por una vez, su cabello no estaba bien peinado y, en cambio, se le levantaba en algunas partes. Resopló y se echó el flequillo a un lado, dejando que Izuku le viera los ojos. Parecía frustrada. No es nada. Izuku hizo pucheros mientras dejaba sus cosas y se sentaba a su lado. Sé que no es nada. Le tocó la mano con la suya. Si algo te preocupa, quiero ayudarte. Eres una de mis mejores amigas. La cara de Reiko se arrugó de forma extraña ante la mención de amigos. De repente, todo tenía mucho más sentido para Izuku. Oye, Reiko, la chica miró a Izuku con los ojos enrojecidos, tan sonrojado que parecía un tomate. Sé que quizá no sea el mejor momento, pero, ¿hay algo que requiera tu atención, Izuku? Preguntó ella inclinando la cabeza. Los ojos de Izuku no se fijaban en un punto en particular, pero respiró hondo y exhaló antes de prestarle toda su atención. ¿Te gustaría bailar? Se levantó y le ofreció la mano. ¿Bailar? ¿Ahora mismo? Preguntó, un poco perpleja.
Izuku tragó saliva y asintió, sacando su teléfono y poniendo una canción lenta. Tenía muchas ganas de ir al baile y quería bailar contigo, admitió con un ligero rubor. Entonces, ¿bailarías conmigo? Reiko sonrió levemente y puso su mano en la de él, permitiéndole levantarla de la cama y acercarla a él. Nunca había hecho esto, así que lo siento si te pisoteé, no pasa nada, yo tampoco he bailado nunca con nadie. La risita de Reiko llegó a sus oídos. Se balanceaban por la sala, dando pasitos para no pisarse. ¿Nunca has bailado? ¿Ni siquiera en la secundaria? Preguntó Izuku. Su cabeza se posó en su hombro. Todos mis compañeros pensaban que era demasiado extraña para invitarme a eventos como fiestas. No los culpo, con mi forma de hablar y la posición de mis manos debido a mi peculiaridad. Parezco un fantasma. Izuku la abrazó un poco más fuerte. Bueno, creo que te ves linda, se interrumpió e intentó tragar saliva, pero tenía la boca demasiado seca para hacerlo. Reiko se sonrojó y lo miró. ¿Lindo? Dio un paso atrás y lo vio sonrojarse. Él asintió. Sí, se rascó la mejilla. Llevo tiempo pensando eso, cada vez que inclinas la cabeza te ves adorable, o cuando te pones el dedo en la barbilla para pensar, o cuando me asustas sin querer, pienso que eres lindo. El rubor de Izuku se extendió por todo su cuerpo, haciéndolo parecer más una fresa. Pero no es solo eso, sé que siempre puedo confiar en ti. Siempre has estado a mi lado. Me salvaste en la USG, estuviste en mi equipo durante la batalla de caballería, me ayudaste después de que me desmayara contra Stein. Izuku sonrió. Y yo, le puso un dedo en los labios y bajó la mirada. Por favor, su compostura se rompió, su forma de hablar habitual se abandonó. Su corazón. Totalmente acelerado. No puedes decir esas cosas así sin más, pero es la verdad. Replicó Izuku. Reiko levantó la cabeza de golpe y vio el rubor que cubría su piel blanca como la leche, tiñéndola de un precioso rosa. Era un hermoso contraste con sus ojos azul claro. No, estoy acostumbrada a esos cumplidos. Puedo cambiar eso. Habló en voz baja, pero con una gran confianza. Si me dejas. No quiero pasarme de la raya. Dicha confianza se fue desvaneciendo poco a poco hasta que quedó hecho un mar de lágrimas. ¿Qué estás insinuando, Izuku? El aire a su alrededor era tenso, tenía los pulmones apretados, el pecho no se le movía. Pero ya no podía detenerse. Sin aliento, las palabras salieron de su boca. De verdad, me gustas, Reiko Yanagi. Decir eso se sentía tan bien, tan perfecto. Desde hace tiempo. La habitación estaba en silencio, salvo por la música, e Izuku cerró los ojos con fuerza. Sin embargo, unas manos frías lo sujetaron por las mejillas y abrió los ojos con suavidad para ver a Reiko sonriendo. Eres un tipo bastante extraño, Izuku Midoriya. ¿Es extraño bueno? Me gusta lo extraño. Reiko lo abrazó por los hombros y lo estrechó contra sí, e Izuku solo quería quedarse allí un rato. Ni siquiera le importaba si perdían el vuelo. Aunque ser peligrosamente imprudente no lo es. Sí, cierto, balbució Izuku. Haré lo que pueda. Reiko sonrió levemente y lo atrajo más cerca. Eso es todo lo que pido.